aquellos que nos están mirando a través de YouTube. Qué linda reunión estamos teniendo y qué hermoso fin de semana lleno de actividades. El día viernes los matrimonios a la noche han tenido una reunión preciosa. Hubo ahí un grupo de matrimonios que vino, que estuvo participando. Qué lindo poder tener esos espacios. También en el día de ayer ha comenzado, como decía David, la escuela de formación. También hemos tenido grupos Nexo y por la noche los jóvenes tuvimos un tiempo hermoso ahí de juegos, un tiempo de distensión y fue súper lindo. Se sumaron chicos que venían por primera vez, así que está siendo un fin de semana increíble y creemos que todavía no terminó, sino que el Señor todavía tiene mucho para lo que resta de esta reunión, porque desde que empezó hasta este momento el Señor ha hecho cosas hermosas, podemos sentir su presencia en medio nuestro, pero creemos que todavía hay más. Amén. Hay más. Muy bien. Quiero que puedas abrir tu Biblia en Números, capítulo 11, versículo 10. Números 11, versículo 10. Y se viven días un poco extraños. Yo no sé cuántos lo perciben, ¿no? Todos los que vivimos en esta tierra, en Argentina, vivimos días medio difíciles, ¿no? Hubo una frase que escuché mucho y que hasta yo la he dicho en estos días, a raíz de todo lo que estamos viviendo a nivel país, a nivel económico, la inestabilidad, un dólar que cada vez que actualizamos ahí internet está cada vez más alto. Y esto no tiene que ver con cuestiones políticas, ni mucho menos, sino con lo que eso genera en nosotros como simples ciudadanos, como personas que habitamos y amamos este país, la incertidumbre, el temor, el pánico que se genera en medio de una sociedad que ve que nuestro país está completamente en llamas, básicamente, ¿no? Si hablamos de manera sincera y honesta, esa es la verdad. Y una frase que varios me han dicho, porque obviamente es un tema del que uno habla, ¿no? Y hasta medio que uno termina haciendo chistes porque si no nos deprimimos todos. Y hubo una frase que quise ponerla como título de este mensaje, no sé si, ya se me adelantaron, ahí pusieron el versículo. Siento que mi esfuerzo no alcanza. A ver, de manera sincera y honesta, si alguno ha dicho eso en estos días o alguna vez, quiero que levante su mano. Siento que mi esfuerzo no alcanza, siento que lo doy todo, siento que hago lo mejor, que doy hasta lo que no tengo, que duermo poco, como poco, si es que llego a comer porque no paro, siento que, no sé, que no puedo disfrutar porque estoy tan lleno de actividades, tan lleno de cosas y siento que al final del día mi esfuerzo y todo lo que hice no sirvió para nada. ¿A alguien le ha pasado? A todos, ¿no? Y qué fea es esa sensación. Qué feo es sentir que uno de verdad hace su mejor esfuerzo, que uno da todo porque uno quiere crecer, uno quiere ser cada día mejor, uno quiere avanzar. Aquellos que tienen hijos quieren darles un buen futuro, hacer, no sé, todo lo que esté a su alcance para poder vivir en paz, para poder tener un buen hogar. Y a veces pareciera que ese esfuerzo no alcanza. Y yo esta semana oraba y decía, Señor, ¿qué pasa? Porque a mí en lo personal, obviamente que todo lo que vemos, todo lo que sucede a nuestro alrededor, genera miedo, genera temor, genera incertidumbre, inseguridad, temor hacia el futuro. Vemos personas que de manera cada vez más frecuente que deciden abandonar este país e irse a probar suerte a otros lugares. A mí me toca de cerca con mi hermana y duele, es feo, ¿no? Es feo y es una realidad que estamos viviendo, ¿no? Y ahora decía, Señor, ¿por qué pasan las cosas que pasan? Y uno se hace tantas preguntas y el Señor hablaba a mi corazón y me llevaba a leer esta porción en la palabra, en Números, capítulo 11, versículo 10. Vamos a leer allí la palabra. Dice, Moisés escuchó que las familias del pueblo lloraban, cada una a la entrada de su tienda, con lo cual hacían que la ira del Señor se encendiera en extremo. Entonces, muy disgustado, Moisés oró al Señor.
Si yo soy tu siervo, ¿por qué me perjudicas? ¿Por qué me niegas tu favor y me obligas a cargar con todo este pueblo? ¿Acaso yo lo concebí o lo di a luz para que me exijas que lo lleve en mi regazo como si fuera su nodriza y lo lleve hasta la tierra que les prometiste a sus antepasados? Todo este pueblo viene llorando a pedirme carne. ¿De dónde voy a sacarla? Yo solo no puedo con todo este pueblo. Es una carga demasiado pesada para mí. Si este es el trato que vas a darme, me harás un favor si me quitas la vida. Así me veré libre de mi desgracia. Versículo 16. El Señor le respondió a Moisés: tráeme a 70 ancianos de Israel y asegúrate de que sean ancianos y gobernantes del pueblo. Llévalos a la tienda de reunión y haz que esperen allí contigo. Yo descenderé para hablar contigo y compartiré con ellos el espíritu que está sobre ti para que te ayuden a llevar la carga que te significa este pueblo. Así no tendrás que llevarla tú solo. Al pueblo solo le dirás lo siguiente: santifíquense para mañana, pues van a comer carne. Ustedes lloraron ante el Señor y dijeron: ¿quién nos diera carne? En Egipto la pasábamos mejor. Pues bien, el Señor les dará carne y tendrán que comérsela. No la comerán un solo día, ni 2, ni 5, ni 10, ni 20, sino todo un mes, hasta que les salga por las narices y le provoque náuseas. Bueno, fuerte, ¿no? Y esto por haber despreciado al Señor que está en medio de ustedes y por haberle llorado diciendo: ¿por qué tuvimos que salir de Egipto? Versículo 21. Moisés replicó: me encuentro en medio de un ejército de 600,000 hombres y tú hablas de darles carne todo un mes. Aunque se les degollaran rebaños y manadas completas, ¿les alcanzaría? Y aunque se les pescaran todos los peces del mar, ¿eso les bastaría? El Señor le respondió a Moisés, y esto es lo que el Señor me dijo a mí: ¿acaso el poder de Dios es limitado? ¿Acaso el poder de Dios es limitado? Pues ahora verás si te cumplo o no mi palabra. Moisés fue y le comunicó al pueblo lo que el Señor le había dicho. Después juntó a 70 ancianos del pueblo y se quedó esperando con ellos alrededor de la tienda de reunión. El Señor descendió en la nube y habló con Moisés y compartió con los 70 ancianos el espíritu que estaba sobre él. Cuando el espíritu descansó sobre ellos, se pusieron a profetizar. Pero esto no volvió a repetirse. Y ahí la historia continúa, pero más allá del contexto de la situación, que era muy difícil, vemos a Moisés en medio de una angustia profunda, con un pueblo completamente ingrato, con un pueblo completamente complicado. Él estaba siendo la cabeza, por decirlo de alguna forma, de lo que estaba sucediendo. Él era el encargado de llevar a ese pueblo desde Egipto hacia la tierra prometida. Básicamente los estaba llevando hacia su libertad, hacia un lugar bueno, agradable, hacia el propósito que Dios tenía para ellos. Y ellos, en vez de estar agradecidos, de poder tomar noción de lo que estaban viviendo y lo que estaba sucediendo, estaban quejándose como siempre. Y esa queja y esa desobediencia y esa rebeldía y esa actitud tan horrenda es la que hizo que tardaran 40 años en llegar, ¿no? Y quiero hacer foco en lo que le pasaba a Moisés. Porque Moisés ha sido una persona obediente, él se cargó esta causa al hombro, pero cuando leemos esto, yo no sé qué te pasó a vos, pero al leer esto yo encuentro una persona completamente decepcionada, completamente angustiada, triste, diría rozando la depresión, si es que no estaba deprimido, porque hasta pensó en que la mejor posibilidad y la mejor opción que había para resolver eso era que el Señor le quitara la vida. O sea, no era un berrinche, no era un buche, qué garrón lo que está pasando. Era ya una cosa de: no puedo más. O sea, no los aguanto, me lo imagino como diciendo: no los puedo ni ver, no tolero una queja más, no tolero nada. Y le dice al Señor: ¿acaso yo los concebí? ¿Acaso son como responsabilidad mía? Como diciendo: hacete cargo vos porque yo ya no puedo más con esta situación. Y un poco me sentí como Moisés en ese momento, ¿no? Como
diciendo, hay situaciones que muchas veces siento que me sobrepasan, que a veces me hundo tanto en lo que sucede alrededor, en las circunstancias, en lo que escucho, en lo que veo, y tal vez te suceda a vos también, que entramos como en esta situación, así al igual de Moisés, de decir, de verdad ya no puedo más. Moisés lo estaba dando todo, pero aún así sentía que su esfuerzo no era necesario, que el pueblo no dejaba de quejarse, ellos querían comer carne y decían al final en Egipto estábamos mejor, pero no estaban pudiendo ver que aunque en Egipto tenían lujos y tenían todo lo que aparentemente los iba a hacer felices, eran esclavos. Y eso encendió la ira del Señor, porque dice, ok, ¿quieren carne? Ahora van a tener carne, ahora les va a salir por las narices, literalmente lo dice, ¿no? ¿Por qué? Por la ingratitud. Y yo leía esto y decía, Señor, ¿cuántos hoy tal vez se sienten así como Moisés? Diciendo, Señor, ya no aguanto más. Siento que de verdad estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Siento que de verdad estoy intentando ser lo mejor que puedo. Que trato incluso de ser fiel con vos, que trato de ser obediente, que trato de vivir una vida como a vos te agrada, doy lo mejor en mi hogar, doy lo mejor en mi familia, doy lo mejor en mis estudios, pero siempre siento que faltan 5 para el peso. Y está como esa sensación de estar incompletos, ¿no? Esa sensación de que quizás nos faltó algo. Y hubo algunas cosas que pude anotar y que el Señor estuvo hablando a mi vida a través de este texto. Y lo primero que puedo notar y que destaco de lo que hizo Moisés, porque me parece muy maduro y que habla muy bien de él, que en medio de esa situación, lo primero que Moisés hizo fue llevar sus cargas al lugar correcto. Moisés fue y derramó toda su tristeza, volcó todas sus quejas, toda su insatisfacción, toda su frustración, todo su malestar, sus deseos de muerte incluso, en la presencia de Dios. Moisés podría haber ido a hablar con cualquier otra persona, podría haber charlado con aquellos que eran más de confianza, aquellos que eran como su mano derecha tal vez, y haberles dicho, che, la verdad yo ya no doy más, estoy repodrido de esta gente, vayan, escúchenlos ustedes, la verdad no sé si esto tiene sentido, si lo que estoy haciendo va a dar un buen fruto, no sé si estamos perdiendo el tiempo, yo estoy cansado. No hizo eso, sino que fue al lugar correcto. Y la verdad es que hay situaciones en la vida que nos tientan constantemente a caer ¿en qué? En la queja, en la crítica, a necesitar literalmente como prender un ventilador y empezar a ventilar todo lo que nos pasa, ¿no? Y hay personas que, yo siempre digo, que usan sus redes sociales para eso, o que con cualquier persona que les da un poquito de lugar para hablar, ellos van y hablan y dicen, no, que me está pasando esto, me está pasando lo otro. ¿Será que está mal hablar de lo que nos pasa? Claro que no, lo necesitamos y de hecho acá siempre fomentamos el diálogo y el poder abrir nuestro corazón y hablar de aquellas cosas que nos pasan. Pero hay un tema. Y esto es muy importante que lo sepas y que lo puedas tener presente. No está mal hablar de aquellas cosas que nos pasan, pero creo que hay ciertas preguntas que nos tenemos que hacer antes de poder hablar y es ¿dónde, cómo, con quién, cuándo? ¿Dónde, cómo, con quién y cuándo? Porque yo pienso que si Moisés hubiera ido a hablar con sus pares, con aquellas personas que él tenía cerca, probablemente eso que le estaba pasando a él se hubiera propagado por todos lados y todos se hubieran enterado, o eso mismo que le estaba pasando a él quizás se contagiaba en alguien más y hubiera sido realmente un problema mucho más grande. Sin embargo, él no dudó en ir al lugar correcto. Él dijo, esto no lo puedo hablar con cualquiera. Y siempre nuestro primer lugar para derramar nuestro corazón, nuestras tristezas, nuestras angustias, nuestras frustraciones, nuestras situaciones difíciles, siempre va a ser la presencia de Dios. Siempre, quiero que lo digas conmigo, la presencia de Dios es el mejor lugar.
Y es así, porque nunca nadie te va a entender tanto como lo va a hacer el Señor. Nunca nadie va a tener tantas ganas de escucharte como las va a tener el Señor. A Él no lo cansan tus problemas, a Él no lo espantan tus temores, a Él no lo ponen mal tus angustias, sino que Él siempre está disponible para escucharte, para consolarte y para darte una salida. El problema es que a veces, por nuestra propia humanidad, tenemos tendencia a ir y hablar en cualquier lado y con cualquier persona de aquellas cosas que nos suceden. Y esto resulta muy peligroso porque cuando nos descargamos en el lugar equivocado, corremos grandes riesgos de que, lejos de recibir una solución o algo que nos anime, quizás se profundicen más nuestras angustias y nuestros malestares. Imaginemos que Moisés hubiera ido a hablar con un par, con alguien del pueblo o con alguno de los ancianos y les hubiera contado lo que estaba viviendo. Imagínense si eso se hubiera contagiado a otras personas. En vez de animarlo, de decir, dale, lo estás haciendo bien, vamos a seguir adelante, hay que tener paciencia, el Señor va a obrar. Le hubieran dicho, la verdad, tenés razón, mira, a mí me pasa lo mismo. Yo diría que hagamos un grupito, vamos todos a orar y le decimos al Señor hasta acá, yo cuelgo los guantes. Se hubiera generado tal vez un clima de queja, de malestar, de angustia. Sin embargo, Moisés fue al lugar correcto. Y necesitamos sacar nuestras emociones. Claro que sí, necesitamos sacar lo que nos pase. Quizás hoy te sientas frustrado, quizás tengas esta sensación de no puedo más, siento que mi esfuerzo no es suficiente, siento que pareciera que siempre falta algo. Hoy tenés la posibilidad de llevar todo eso delante de la presencia de Dios. Moisés no se guardó nada, Moisés no buscó aparentar, él no dijo, bueno, seguimos y metemos debajo de la alfombra lo que me está pasando, no. Pero él fue sabio y él fue al lugar correcto. Que tu primer lugar siempre sea la presencia de Dios. Que a la hora de necesitar hablar de lo que te pasa, de volcar tu corazón, derramar tus sentimientos, tus emociones, todas aquellas cosas que te pasen, que siempre tu primer lugar, tu primera opción, tu primer pensamiento sea ir a la presencia de Dios. Ojo con hacer catarsis en cualquier lugar. Ojo con ir y abrirle tu corazón a cualquier persona. Es muy peligroso porque capaz, lejos de levantarte, te terminen hundiendo más. Entonces necesitamos ir a la presencia de Dios. Somos responsables de guardar nuestro corazón y muchas veces hacerlo va a implicar no abrirlo delante de cualquiera o no hacerlo en momentos equivocados. Y algo que muestra nuestra queja cuando tal vez no la llevamos a la presencia de Dios y no vamos al lugar correcto es que tal vez tenemos desconfianza en Dios y por eso vamos a la primera persona que se nos cruza o charlamos de nuestros temas más profundos con un mate de por medio como si fuera algo liviano. Y muchas veces la manera en la que manejamos nuestras emociones muestra si de verdad estamos confiando en Dios o no. La queja, por lo general, muestra que no estamos confiando plenamente en Él. Muestra ingratitud también, porque nos enfocamos en aquello que hoy no tenemos resuelto, pero nos olvidamos de lo fiel que fue el Señor. El pueblo de Israel se estaba enfocando en que no tenían carne, en que no tenían todo lo que querían comer. Probablemente estaban cansados ya del maná, estaban podridos de comer lo mismo todos los días, pero no estaban pudiendo ver que ya no eran esclavos, que ya su realidad era otra. Estaban siendo ingratos. Entonces, que lo que hoy no tenemos no nos haga olvidar la bondad de Dios y la fidelidad de Dios para con nosotros. Que no nos haga olvidar de aquellas cosas que quizás hoy tenemos y que en un momento oramos con todo nuestro corazón. Que la gratitud siempre sea lo primero que pensemos a la hora de quizás ir a la presencia de Dios y decirle, Señor, estoy mal por esto, por lo otro, pero
también doy gracias porque en tal situación vos fuiste fiel, porque me sacaste de este lugar, porque vi tu mano en esta situación, porque me has dado tal cosa, porque vi tu provisión, porque me sanaste, porque me restauraste. Que no nos olvidemos de las cosas que Dios nos ha dado. Y muchas veces también nuestra queja muestra desesperanza. Muestra desesperanza. ¿En quién estamos confiando? ¿En quién estamos creyendo? Todos atravesamos estas emociones. Todos nos hemos sentido, o tal vez hoy nos sentimos así como Moisés. Y es completamente humano. El punto es que sentirse así no lo podemos quizás evitar. Va a suceder porque somos personas, porque vivimos en este plano, básicamente, pero que eso no nos haga olvidar de en quién estamos creyendo, de quién depende nuestra vida, de quién es quien tiene el control incluso de nuestro futuro. ¿Sí? Entonces necesitamos ir a la presencia de Dios. Y hoy te hago esta pregunta para que la reflexiones. En momentos así, ¿a dónde vas? ¿Cuál es el primer lugar al que salís corriendo? Lo segundo que pude ver, y vamos a volver a leer el versículo 16, dice, el Señor le respondió a Moisés, tráeme a 70 ancianos de Israel y asegúrate de que sean ancianos y gobernantes del pueblo. Llévalos a la tienda de reunión y haz que esperen allí. Yo descenderé para hablar contigo y compartiré con ellos el espíritu que está sobre ti, para que te ayuden a llevar la carga que te significa este pueblo. Así no tendrás que llevarlo tú solo. Lo segundo que puedo ver es que podemos confiar en el respaldo de Dios. Y en este texto vemos cómo Dios respaldó a Moisés. Porque más allá de lo que él estaba atravesando por esos días, más allá de cómo él se estaba sintiendo en ese momento, él se mantuvo siendo recto, él fue íntegro, él fue obediente. Incluso en medio de su angustia tan profunda, él buscó hacer las cosas bien. Y él fue a la fuente, él fue al lugar correcto. Y eso hizo que Dios lo respalde, porque también Dios lo había llamado. Moisés no se había mandado solo. Entonces, eso hizo que el Señor lo respaldara. Entonces, en medio de su angustia, el Señor le dice, ok, vamos a hacer algo. Tráeme a 70 ancianos. Y no eran ancianos por edad. Eran ancianos por la sabiduría, por la experiencia, por el conocimiento. Eran personas que probablemente eran de gran ayuda para Moisés. Y dice, tráemelos, que yo voy a hablar con ustedes y voy a poner en ellos el mismo espíritu que está sobre vos. ¿Para qué? Para que ya no seas vos solo, para que no todo recaiga en vos, sino para que ellos también puedan ayudarte. O sea, y que ellos puedan ver y sentir de la misma manera en la que a vos te pasa. Entonces, qué maravilloso es ver que en medio de nuestras angustias, en medio de quizás la incertidumbre, el no saber qué va a pasar mañana, en medio de no saber qué va a pasar de acá a un tiempo, podamos ver el respaldo de Dios. Porque cuando somos obedientes, cuando somos íntegros, cuando confiamos en el Señor, cuando le damos espacio y hacemos lugar para Él, Él nos respalda. Él no nos va a dejar tirados, Él no nos va a dejar abandonados, Él no se va a olvidar de nosotros y Él no se olvida de aquellas cosas que vos necesitas. Él no se olvida de aquellas situaciones que vos estás atravesando. Muchas veces decimos, el Señor se olvidó de mí. Déjame decirte que no, que el Señor nunca, pero nunca se olvida de vos. Moisés estaba en esa situación y me da un poco de bronca cuando leo el texto, porque digo, pobre Moisés, él estaba en esa situación, pero no por él, sino por el pueblo que era desagradecido. Pobre hombre, estaba ahí dándole su vida, literalmente, y ellos se quejaban y parecía que querían vivir con todos los lujos y no estaban pudiendo ver lo que estaba pasando realmente, que era que estaban siendo libres. Y digo, pobre Moisés llegó a ese estado en el que deseó la muerte por culpa de un pueblo ingrato. Y al ir a la presencia de Dios, el Señor
lo respaldó. El Señor no le dijo, Moisés, dale, dejate hinchar, andá, seguí. No, le dijo, ok, yo te voy a respaldar en esto. Y yo quiero que vos sepas que el Señor también hoy respalda tu vida. Que si vos vas a su presencia, si vos ponés tu confianza en Él, Él no va a mirar para otro lado. Él no te va a decir, arreglate solo, a mí no me importa, tengo problemas más profundos, más complicados que resolver. Vas a ver su respaldo. Moisés se mantuvo recto, obediente, íntegro, y lo vuelvo a repetir porque no es un detalle menor. Queremos ver el respaldo de Dios, pero ¿cómo está siendo hoy nuestra vida? ¿Cómo estamos hoy delante de la presencia de Dios? ¿Cómo estamos viviendo? Tu integridad, tu rectitud y tu fe nunca van a quedar sin recompensa. Mantenete firme, aunque hoy pareciera que quizás no ves los resultados que esperás, aunque quizás el temor quiera apoderarse de tu mente, de tu corazón, mantenete firme en tu fe. Mantenete firme, como dice la palabra, en la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Y el Señor es un Dios que cumple. Mira lo que dice Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y me encanta este versículo porque siempre tenemos la tendencia a decir, ¿por qué me pasa esto? Entonces, si me pasa esto, ¿será porque Dios no existe? ¿Será porque Dios no es bueno? ¿Será porque no sé qué? ¿Por qué tenemos esta idea de medio idílica de que seguir al Señor es tener una vida perfecta, que nunca haya dificultades? Y como dice el dicho popular, el que avisa no traiciona. Y acá la palabra es clara. Dice, en el mundo van a tener tribulación. No van a zafar de los problemas, no van a zafar de los momentos difíciles, pero confiad, pero pueden tener paz, pueden confiar porque Él ya venció. Entonces, que esa sea nuestra oración, decir, Señor, hoy tal vez estoy caminando en un suelo medio inestable, hoy tal vez estoy medio que no sé para dónde salir corriendo. Pero yo me voy a mantener firme. Yo quiero mantener mi fe de la misma manera. No quiero dudar, sino que quiero tener tranquilidad y la paz de saber que tengo tu respaldo y que si hoy estoy en esta situación también voy a ver la salida y también vos vas a proveerme de todas las cosas que esté necesitando. La sociedad, los medios de comunicación nos llevan todo el tiempo a querer vivir en pánico. Las noticias amarillistas brotan por todos lados y muchas veces los títulos de las noticias son mucho más teatreros de lo que en realidad es. ¿Por qué? Para que vos le des clic a esa noticia, para que vos pongas ahí el dedito y ellos ganen más plata, porque con cada clic que hacemos ellos facturan por la publicidad y demás. Entonces, ojo también con las cosas que vemos, con las cosas que leemos, porque dejamos que todo eso entre en nuestro corazón. Y no con esto estoy negando la realidad, no con esto estoy diciendo, no, bueno, son los medios de comunicación. No. Pero ojo también, porque detrás de todo lo que vivimos también hay esto. Entonces, llenémonos del Señor, más que de las noticias, más que de lo que vemos en la tele. Frente a cada duda, frente a cada pregunta, llénate de Dios, llénate de una promesa, llénate de la palabra, llénate de lo que Dios dice, de lo que Dios prometió, porque vos tenés su respaldo. Amén. Entonces dice que podemos tener paz, podemos tener paz. ¿Cuesta? Y sí, cuesta, pero podemos hacerlo. ¿De quién estamos dependiendo? ¿En quién estamos confiando? Y lo tercero, ya para
ir finalizando, vamos a leer el versículo 21. Dice, Moisés replicó, me encuentro en medio de un ejército de 600,000 hombres y tú hablas de darles carne todo un mes. Aunque se les degollaran rebaños y manadas completas, les alcanzaría, y aunque se les pescaran todos los peces del mar, ¿eso les bastaría? El Señor le respondió a Moisés, ¿acaso el poder de Dios es limitado? Pues ahora verás si te cumplo o no mi palabra. Reconoce el poder ilimitado de Dios. Reconoce el poder ilimitado de Dios. La primera reacción que Moisés tuvo fue la racionalización. Esa fue su primera respuesta. Y eso que ya Moisés venía viendo milagros. Sin embargo, su primera respuesta fue hacer, pero 2 más 2 es 4. ¿Cómo le vamos a dar de comer a 600,000 personas? Aunque matáramos a todos los animales y si sacamos de acá y los peces y le pido al otro que me traiga otro animal y a ver, no me dan las cuentas. Y ahí es donde el Señor ya, no me lo imagino en un estado, le dice, ¿acaso mi poder es limitado? Como diciendo, ¿no viste todavía que para mí no hay nada imposible? Siempre vamos a tener esta tendencia, así como Moisés, a racionalizar todo. A decir, no, pero ya, mirá, no llego, o sea, tengo que pagar tal cosa, no llego, mirá, tengo tanto, no me alcanza, gano esto, no puedo. El médico me dijo que ya tengo este diagnóstico, está difícil, ya me dijeron que no se puede hacer nada, ya me dijeron que aunque tome esto, me haga tal tratamiento, esto ya va a vivir conmigo, es parte de mí. Y hoy el Señor te pregunta, ¿acaso mi poder es limitado? ¿Acaso mi poder es limitado? Y esa pregunta la tuve toda la semana en la cabeza, porque en los momentos de temor, en los momentos de angustia, en los momentos en los que decía, Señor, ¿qué va a pasar? El Señor venía con esa palabra y me machacaba y me decía, Paula, ¿acaso mi poder es limitado? Y me la sigue haciendo porque todavía ando medio como Moisés, pero me la sigue haciendo. Paula, ¿acaso mi poder es limitado? Y muchas veces para ver la mano de Dios necesitamos reconocer que su poder es ilimitado, porque si no hay fe, no hay resultados. Si no hay fe, si no creemos, nada va a ocurrir. Entonces, ojo con racionalizar todo, ojo con querer comprender todo, ojo con querer decirle a Dios cómo tiene que hacer las cosas o con dudar de su palabra. Números 23:19 dice, Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Dios no es como vos y yo, que muchas veces prometemos y capaz después no podemos, o nos olvidamos, o se nos pasa, o decimos, bueno, no, ya está, ya pasó. No, si Él promete, Él cumple. Él no tiene doble palabra. Él no dice una cosa y después se arrepiente o dice, no, vos entendiste mal, che, no era así. No. Lo que Él dice se cumple. Qué lindo es cuando nos topamos con gente de palabra, ¿no? Que te dicen, llego a tal hora y llegan a tal hora. Préstame que tal día te devuelvo y tal día te devuelven. Voy a ir y van. Voy a comprarte y te compran. Te voy a regalar y te regalan. Qué lindo es rodearse de personas que tienen palabra, ¿no? Uno se siente confiado. Cuando vos decís, che, esta persona la verdad que cuando me promete siempre cumple. Eso a uno le da tranquilidad, le da cierta estabilidad también, ¿no? Y le dan ganas de confiar en esa persona, de estar cerca de esa persona, porque se muestra una persona íntegra, recta. Dios es así. Dios es como esas personas que prometen y cumplen. Entonces no tenemos de qué temer, porque si Él prometió, Él va a cumplir. Ojo con la duda, ojo con estar diciendo, ¿será que Dios puede? ¿Será que el Señor quiere? ¿Por qué? Porque la duda, ¿sabes lo que puede lograr en vos? Dejarte completamente inactivo, que te quedes paralizado. Y frente a la incertidumbre, lo peor que podemos hacer es quedarnos parados y paralizados. Necesitamos seguir avanzando, necesitamos accionar. Pero muchas veces el decir no sé qué va a pasar
hace que nos quedemos en el molde y no nos movamos. Y ese es un arma tremenda que usa el enemigo para que vos dejes de avanzar, para que vos dejes de crecer. Otro de los peligros que puede generar la duda es que te vuelvas una persona inestable. Santiago 1:6 dice: cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida. Tremendo. Y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Yo no quiero ser de esas personas. Yo digo, Señor, ayúdame, pero yo no quiero ser una persona que tenga la lealtad dividida, diciendo, Señor, yo confío en vos, pero en realidad mi confianza está en otro lado. Y no quiero ser una persona inestable. No quiero ser una persona inestable. Entonces, la duda te trae inestabilidad y también incrementa tu temor. Incrementa tu temor. Nunca me voy a olvidar que mi mamá una vez me dijo, Paula, ¿vos sabías que por naturaleza nosotros siempre, por una cuestión biológica, siempre vamos a imaginar y pensar los peores escenarios posibles? Siempre. Siempre nuestra mente se va a ir a lo peor. Me acuerdo que hace unas semanas mi hermana más chica estaba pasando una situación muy particular y en su mente ella imaginaba el peor escenario posible. Y ya era tan trágico lo que ella pensaba que llegó un punto que nos reíamos, porque era como una cosa de, o sea, imposible que esto suceda, ¿no? Y pobrecita, ella estaba sufriendo y nosotros como, déjate hinchar, basta, cortala con esto. Y ella decía, no, pero va a pasar, va a ser así. Es nuestra mente, que siempre tiene tendencia a pensar lo peor, a que si me quedé sin trabajo voy a terminar en la peor situación, a que si algo no me salió ya nunca más nada me va a volver a salir bien, que si en una relación fracasé me voy a quedar sola toda la vida, que si, no sé, alguien me mintió, todos me van a mentir y todos me van a fallar. Siempre somos así extremistas, ¿o no? ¿O me pasa a mí? ¿O soy yo sola la teatrera? No, creo que nos pasa a todos, ¿no? Entonces, la duda incrementa tus temores. La duda incrementa tus temores, pero tu confianza los aplaca. Tu confianza en el Señor aplaca tus temores y reaviva tu fe. Y eso es maravilloso. Y cuando vamos a la palabra, vemos en Génesis, que ya ni bien arrancamos a leer allí, hubo duda, ¿no? Estaban Adán y Eva, el Señor les había dicho que podían comer de todo lo que tenían ahí alrededor, pero que había un árbol del que no podían comer. ¿Por qué? No lo sabemos. No tenemos idea por qué ese árbol no. Pero no se podía. Y vemos cómo el diablo fue y quiso sembrar duda en Eva, ¿no? Diciéndole, ¿será que acaso Dios de verdad dijo que no podés comer de ningún árbol o que no podés comer de este árbol? Y ella le dice, sí, es verdad. Pero esa pregunta a ella la dejó como dudando, ¿será cierto? No sé, me lo imagino como quizás diciendo, ¿será que entendimos mal nosotros? O que en realidad capaz no va a pasar nada. Esa pregunta sembró duda en ella. Ella estaba convencida de que de ese árbol no podían comer. Pero esa pregunta que la serpiente le hizo, la hizo dudar. Y después la remató con una afirmación que fue la que hizo que ella terminara accediendo, ¿no? Y fue que le dijo, no morirás ciertamente. Entonces, ella que estaba ahí medio en el medio de la situación, no sabiendo qué hacer, agarró eso que la serpiente le dijo y comió de la manzana. Qué peligrosa es la duda. Y la duda es una herramienta que el diablo siempre va a querer usar. ¿Para qué? Para que vos pierdas tu confianza en Dios. Para que en los momentos en los que estés dudando, quizás optes por no creer en lo que la palabra dice, en lo que Dios te habló, en lo que Dios te prometió, y trates de racionalizar o mirar todo desde la óptica de lo natural.
Entonces, ojo con la duda. Ojo con el lugar que le damos a la duda. Todos los días debemos trabajar de manera intencional para combatir la duda, porque eso nos aleja de las promesas de Dios y termina generando crisis en nosotros. Entonces yo te quiero llevar a la reflexión con esto, porque yo decía, ¿será que entonces cuando siento que mis fuerzas no alcanzan, quizás sea porque hay algo que no estoy rindiendo delante de la presencia de Dios? ¿Será porque tal vez es porque estoy haciendo más fuerza de la que debería? ¿Será que tal vez me estoy esforzando mucho más de lo que debería y tal vez deba descansar más en el poder de Dios? Y que esto no se interprete como quedarnos sentados, cruzados de brazos, porque no. Pero me parece que se trata de reconocer nuestros límites. Me parece que se trata de reconocer cuándo tenemos que frenar y dejar que Dios sea el que obre y el que actúe. Isaías 40:29 dice que Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Y esa fue una pregunta que me hice yo en lo personal. ¿Será que tal vez siento que mi esfuerzo no es suficiente porque en realidad estoy haciendo más las cosas en mis fuerzas y no estoy dándole lugar a Dios? Anoche me pasó que quise abrir algo y estaba súper duro, pero súper duro. Algo que por lo general siempre suelo abrir sin ningún tipo de inconvenientes. Y no podía, y no había manera de poder abrirlo. Fui a la cocina, agarré un repasador y empecé ahí y se me rompieron las uñas, me dolían los dedos, me quedaron todos machucados. Y no podía, y no pude. Y lo tengo ahí esperando que, no sé, que alguien lo abra. Y dije, ya está, listo. Evidentemente estoy haciendo más fuerza de la que debería, porque ya me estaba doliendo el brazo, me estaba poniendo de mal humor. Dije, ya está, me voy a dormir, lo dejo acá. Y dije, basta, porque evidentemente ya estaba cansada, porque estaba haciendo más fuerza de la que realmente podía hacer. Y mis fuerzas no alcanzaron para abrir eso. Y dije, ya está, reconozco que hasta acá puedo. Después quizás alguien más lo pueda abrir. Claramente no soy yo esa persona. Y reconocí que hasta ahí podía con mis fuerzas. Y lo dejé. Y a veces se trata un poco de eso, de decir, bueno, hasta acá puedo. Pero no de dejar, como hice yo anoche con eso, sino de, en las situaciones de nuestra vida, decir, Señor, yo puedo hasta acá. Pero ahora te toca a vos. Ahora confío en vos. Y sé que tengo tu respaldo. Y sé que tu poder es ilimitado. Pero reconozco que no puedo todo. Nuestro problema es que muchas veces, de manera quizás inconsciente, nos cargamos con todo solos. Y decimos, yo voy a poder, yo tengo que hacerlo. Y Dios está esperando que confíes en Él. Entonces, ¿a dónde estás llevando hoy tus fracasos, tus angustias, tu tristeza? ¿Cómo lo estás manejando? Porque donde vos no podés, el Señor sí. Y la palabra dice que Él se perfecciona en nuestra debilidad. En aquellas situaciones que no podemos controlar, en aquellas situaciones en las que ya tal vez no podemos hacer mucho más, es ahí donde Él nos muestra su poder. Es ahí donde Él nos muestra su grandeza. Es ahí donde Él puede hacer milagros. En aquellas situaciones que nosotros no podemos resolver, porque si no, ¿cuál sería la gracia, no? Entonces, si hoy quizás estás viviendo alguna situación que te sobrepasa, si hoy quizás estás sintiendo que hay algún imposible, que lo que vivimos en el país o lo que te toca vivir en tu casa o lo que te toca vivir a nivel, no sé, personal, te está superando.
Hoy el Señor te hace esta pregunta: ¿acaso mi poder es limitado? ¿Acaso será que ya no puedo hacer los milagros que hice antes? ¿Acaso el poder de Dios es limitado? Y yo quiero que sepas que Él no va a dejar que tu imposible de hoy sea tu final. Tu imposible de hoy no es tu final. Pero ¿te animás a confiar en Él, a descansar en Él, a decir: Señor, dejo toda mi ansiedad en vos y voy a esperar ver tu mano obrar? Me gustaría que puedas cerrar tus ojos y que puedas reflexionar en esto y que puedas dejar que el Espíritu Santo te haga esta pregunta: ¿será que acaso el poder de Dios es limitado? ¿Qué tan grande es tu miedo o tu problema o lo que estás viviendo que Dios no pueda hacer? ¿Qué tan imposible es como para que Dios no pueda obrar? Seguramente, por más grave que resulte esa situación, no va a ser lo suficientemente grave o grande o imposible como para que Dios no pueda hacer nada. Quizás hoy te sientas como Moisés diciendo: Señor, basta, ya no quiero más. Tal vez de manera hasta literal en algún momento le hayas dicho: Señor, prefiero que me lleves porque ya estoy cansado, porque ya estoy cansada, porque estoy lidiando con este problema, estoy lidiando con esta situación, estoy lidiando con esta tristeza, estoy lidiando con este fracaso, estoy lidiando con este problema económico, con que no llego a fin de mes, con que me cuesta, con que no sé cómo va a estar mi familia de acá a un tiempo, siento que no me alcanza, siento que no tengo, que me esfuerzo y no logro. No sé cómo te sientas hoy. Pero sé que quizás esta pregunta que el Señor me hizo a mí a través de su palabra, hoy te la estoy haciendo a vos. ¿Será que su poder dejó de ser el mismo? Y Él no cambia. Él no cambia. ¿Dónde está puesta tu fe? ¿Dónde está puesto tu corazón? ¿A dónde salís corriendo cuando sentís que ya no podés más? ¿Vas a hablar con un amigo, con una amiga? ¿O tu primer lugar es la presencia de Dios? Y claro que necesitamos de nuestros hermanos, claro que necesitamos también poder hablar de nuestras cosas con gente que nos bendice, que ora por nosotros. Pero esas personas no son Dios. ¿Dónde llevas tus angustias? ¿Dónde depositas tus luchas, tus preguntas, tus dudas, tus quejas? Que Él sea nuestro lugar seguro. Que Él sea ese primer refugio al que vayamos corriendo cuando sintamos que ya no podemos más. Siempre me gusta cerrar los ojos y poder imaginarme a Dios con brazos abiertos, esperándome, así como esa criatura que va corriendo a los brazos de su papá, de su mamá cuando los ve llegar. Siempre me gusta imaginármelo así, en medio de mis angustias, en medio de mis luchas. Me gusta imaginar así a Dios, con brazos abiertos, esperando para abrazarme, para decirme: tranquila, que todo está bien porque yo estoy con vos. Y hoy Él está así con sus brazos abiertos, diciéndote: no tengas temor, no tengas temor, porque nada de lo que puedas vivir es más poderoso que lo que yo puedo hacer. Porque tu imposible de hoy no es tu final. Señor, trae a memoria cada una de tus promesas.
Señor, trae a memoria todo lo que vos has hablado a nuestra vida, todo lo que vos nos has dicho. Y si quizás necesitas sincerarte en la presencia de Dios y decirle: Señor, ya no puedo más. Señor, estoy cansado. Señor, ya no tengo más ganas, ya no tengo energía. Hacelo. Qué mejor que la presencia de Dios para sincerarte y hablar. Y no hace falta que lleves adelante ningún protocolo, ni que uses ninguna palabra difícil, ni mucho menos. Así como sos, que le digas en tus palabras, así como Moisés le dijo y lo cuestionó, le dijo: ¿acaso son mi responsabilidad? ¿Acaso yo los concebí? ¿Por qué me haces esto? Moisés estaba frustrado. Moisés estaba cansado. Moisés prefería morirse antes que seguir lidiando con esta gente tan difícil. Y tal vez vos tengas alguna situación con la que ya de verdad no querés lidiar más, con la que ya de verdad sentís que agotaste todos los recursos, que lo hiciste de una manera, que lo hiciste de otra, que probaste, que pediste consejo, que esto, que lo otro, y decís: y nada ocurre. Hoy reconoce el poder ilimitado de Dios. Hoy reconoce que en medio de tus debilidades, el poder de Dios se perfecciona en tu vida. Pero es en medio de esas situaciones, es en medio de la incertidumbre, es en medio de la inestabilidad muchas veces, en donde el poder de Dios se manifiesta. Señor, ayúdanos a poder crecer en nuestra confianza. ¿Por qué no te pones de pie ahí en tu lugar y si quieres levantar tus manos, decirle: Señor, ayúdame a poder confiar en vos. Señor, ayúdame a que mi fe crezca. Señora, a depender tanto de vos que en los momentos difíciles, Señor, ni siquiera se me cruce otra opción más que ir corriendo a tus brazos, más que ir a tu presencia y derramar mi corazón delante tuyo. Señor, vos sos mi mejor lugar. Vos sos ese lugar de protección. Vos sos ese lugar seguro que necesito. Señor, vos sos esa persona que puede traer paz en medio de mis tormentas. Vos sos esa persona, Señor, que puede traer ánimo cuando quizás me está faltando. Vos sos esa persona, Señor, que trae consuelo cuando todo parece quizás desmoronarse. Señor, que podamos usar quizás nuestras luchas, nuestras dudas, la incertidumbre para aferrarnos con uñas y dientes a tu presencia, a tus promesas, a tu palabra. Porque vos no sos Dios para mentir y no sos alguien que cambie, que un día diga una cosa y al otro día diga otra. Lo que Él dijo, Él lo va a cumplir. Lo que Él dijo, Él lo va a cumplir. Por eso yo te animo a que en esta mañana, antes de que terminemos esta reunión, vos derrames tu corazón delante de su presencia. Y así como Moisés, que no te guardes nada, que no busques aparentar, porque Dios ya sabe. Pero no busques simular nada. Lo que haya en tu corazón, decíselo. Lo que haya en tu corazón, puedes decirlo sin temor. Porque Él no va a juzgarte, Él no se va a enojar.
Él quiere consolarte. Santo Jesús, Santo Jesús. Hoy derramamos nuestro corazón, Señor, delante de tu trono.